Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí para hablarles sobre nuestro trabajo en la insuficiencia de corticosteroides relacionadas con enfermedad crítica. También quisiera hablar sobre el metabolismo en general y sobre este tema en donde hay nuevos datos y donde finalmente creo que vamos a aumentar nuevamente la controversia. Vamos a hablar sobre el concepto, los aspectos controvertidos de este, y después vamos a hacer una evaluación crítica de las nuevas guías de práctica que se publicaron a finales del 2017. No tengo conflictos de interés por revelar. El trabajo que voy a presentar está financiado por las subvenciones de investigación del gobierno, como se mencionó. Voy a comenzar señalando las nuevas guías y después vamos a volver a ellas al final. Como saben, hay dos artículos publicados en el año pasado. Una es una revisión narrativa de CIRSI, de la enfermedad de insuficiencia de corticosteroides, relacionada a enfermedad crítica y los cambios en los datos. Y la segunda parte son las guías de tratamiento y diagnóstico para esta supuesta enfermedad en pacientes de la UCI. Y puse la parte de resultados de las guías para que puedan darse cuenta que no se trata solo de una interpretación y la interpretación por debajo. ¿Qué dice la guía? Bueno, que el grupo no pudo llegar a un acuerdo en el diagnóstico de CIRSI. Esa fue la primera afirmación. Y las recomendaciones son utilizar una respuesta incremental de cortisoides con cosintropina y menos de 10 nanogramos por decilitro para el diagnóstico con cortisol. Esta es una metodología. Yo siempre fui la excepción porque yo no estoy de acuerdo con esta perspectiva. Y las guías también dicen que se deben tratar a los pacientes, algunos pacientes seleccionados que cumplan con estos criterios de diagnóstico con hasta 400 miligramos de hidrocortisona por día por al menos 3 días. Estas dosis se han llamado bajas dosis, pero en realidad son dosis de sustitución de al menos 13 veces. Esto es para tratar a los pacientes con choque séptico con terapia vasopresora. Antes de interpretar o evaluar estas guías adecuadamente, quisiera volver a los elementos. Lo que el libro de texto nos dice es que cuando el cerebro siente un evento estresor, el hipotálamo libera CRH para activar la glándula pituitaria, que libera ACTH, que activa la corteza adrenal, libera cortisol, y el cortisol controla la homeostasis. Aunque la enfermedad crítica es una forma muy fuerte de estresor, hay altos niveles circulantes de ACTH y de cortisol. En 2000, Dilalianani de París lanzó este concepto que en aquel momento se llamaba insuficiencia adrenal relativa. Relativa porque el doctor Anani pensó que en los pacientes de UCI la corteza adrenal está activada al máximo, pero esto no es suficiente para detener o para activar el choque séptico. Alguna forma de activar esta enfermedad con una respuesta Synacten genera un aumento de cortisol de menos de 9 nanogramos por decilitro. La cantidad de cortisol que circula en ese momento puede ser alta, baja o normal. Simplemente es una indicación de que la glándula adrenal no puede activarse más y, de acuerdo con su interpretación, debe ser tratada. ¿Puede ser el caso? Como saben, han habido muchos ensayos aleatorizados que se ocupan de esta pregunta. La doctora Nane dice que sí. La última, que se publicó hace algún tiempo, también decía que sí, del mismo grupo, pero en estudios grandes como Corticus y Adrenal, publicados en el New England Journal, decían que no. Así que hay controversia. ¿Por qué hay controversia? Porque la fisiopatología no se entiende muy bien. Este es el motivo. Y en ese contexto,
Esta pequeña parte del rompecabezas hace falta en todos estos documentos sobre la insuficiencia adrenal relativa, porque cuando tenemos esta glándula activada esperamos altos niveles de ACTH. No es así, pero no se han reportado bien. Parte de esto puede ser debido a los ensayos, que pueden ser complicados, y en parte porque tal vez no afectaban la narrativa. Un documento publicado en 1995 en el JCM publicó los niveles de ACTH en pacientes con sepsis o trauma en comparación con controles saludables, y podemos ver que ambos grupos tenían altos niveles de cortisol, pero solamente elevaban su ACTH transitoriamente y después caían por debajo de los intervalos, más bajo, no más alto, ACTH. Y repetimos esta investigación en la primera semana en UCI, midiendo cortisol y ACTH en una población mixta de larga estancia, por el número de días que se tenían que medir, hasta al menos 7 días en UCI, y vemos que un aumento arriba del normal, y aquí vemos un aumento en los saludables, pero bajo, mientras que el cortisol está alto. Este es el cortisol completo, y el cortisol libre es aún mayor, porque las uniones con plasma debido a la respuesta estresora es baja. Así que bajo nivel de ACTH, esto no tiene que ver con una situación de alta activación. Entonces tenemos alto cortisol, bajo ACTH, pero cambió el nombre del concepto. Las personas que creen en esta insuficiencia adrenal dicen no, pero puede ser que todo el sistema esté fallando. CIRSI o Kirky, por eso le cambiaron el nombre a insuficiencia de corticosteroides relativa a enfermedad crítica, porque puede estar una falla en el hipotálamo, la pituitaria o en la corteza adrenal. Y decía que estos niveles de ACTH bajos indicaban daño al hipotálamo o a la pituitaria. Puede ser, pero entonces todos tendrían esto. Pero existe, vamos a analizar este concepto aún más. Y después vamos a entrar al verdadero contenido de esta charla. Les voy a presentar las nuevas perspectivas de los últimos años. 4 puntos que quiero señalar. La gente ha dicho que 200 miligramos de hidrocortisol es una dosis completa porque la gente genera esto cuando están estresados, pero nadie mide la frecuencia de cortisol en los pacientes de UCI. Vamos a medir la frecuencia de cortisol y el metabolismo en los pacientes de la UCI, y vamos a cuantificar la supresión de ACTH y cortisol, y vamos a ver cómo interactúan una con la otra. Con esto nos saltamos un poco, pero hay varios aspectos con consecuencias de largo plazo para la consecuencia de la corteza adrenal. Vamos a entrar en esos detalles y después vamos a resumir y vamos a entrar a las implicaciones clínicas potenciales, y después volvemos a los guías y vemos qué tenemos que hacer con estos consejos que se han publicado. Vamos a empezar por lo primero, la frecuencia de producción de cortisol y el metabolismo en enfermedad crítica. Y el estado del arte en la medición es con estudios de producción y eliminación o aclaramiento. Y se hacen de 10 AM a 1 PM por aspectos prácticos que son dejados solos entre estos dos puntos. El concepto probablemente lo entienden. Infundimos una dosis muy baja del mecanismo rastreador. Esto se metaboliza, y al medir el cortisol endógeno normal y el cortisol generado a través de la velocidad de producción, podemos calcular las tasas. Y esta es la tasa de producción en la mañana, entre las 10 de la mañana y ¿qué era? ¿La 1 de la tarde? Y sí, los pacientes tienen una mayor tasa de producción de cortisol en ese periodo en comparación con los sujetos saludables, pero ni siquiera es el doble. Y si separamos a los pacientes entre los que tienen inflamación sistémica de los que no la tienen, aunque ambos tienen niveles elevados de cortisol, en los que no tienen CIRS no se eleva para nada, es normal. Es una tasa de producción normal con altos niveles de cortisol.
Si extrapolamos esto a 24 horas, tendríamos como 30 miligramos de equivalente de cortisol en pacientes sin SIRS en el control saludable y 60 en los que sí tienen, pero no 400 miligramos, ni cerca. Cortisol en el aclaramiento en plasma fue muy uniforme en todos los pacientes, como 40% del valor normal. Así que el cortisol no se desglosa en lugar de producirse. Esto es interesante, pero ¿tiene alguna consecuencia clínica? Bueno, lo revisamos y dijimos, si eso es cierto, ¿qué ocurre si tratamos con bolos de 100 miligramos de hidrocortisol, por ejemplo? ¿Se normaliza o no? Y este gráfico es muy importante. En el azul vemos a los controles saludables después del bolus de 100 miligramos de hidrocortisol. Medimos el cortisol por 5 horas y vemos una decaída potencial exponencial. La roja son los pacientes. Dos diferencias clave con los controles. Una es que no tienen un pico tan alto y dos es que no se aclara para nada. 5 horas después sigue ahí. El hecho de que no llegue a un pico tan alto nos indica que el volumen de distribución para cortisol es mucho más alto en los pacientes de UCI que en los controles saludables. ¿Por qué? Porque las proteínas que se enlazan son muy pocas, muy bajas. El volumen de distribución del cortisol aumenta debido a esto, a un 40% más. No relevante en este momento en la conversación, pero mantengan esto en mente porque vamos a volver a ello. Y de este experimento también podemos calcular la vida media y el aclaramiento en plasma, que es 4 veces más grande, y el aclaramiento se reduce a menos de 40% nuevamente. Así que no se está aclarando correctamente, no se está depurando correctamente. Y la pregunta es ¿dónde ocurre? ¿Qué enzimas explican el metabolismo reducido en cortisol? Como saben, el cortisol se puede desactivar en el hígado y en el riñón. En el riñón 11 beta-HSD1 hacia cortisona podemos tener la reacción opuesta, y en el hígado a través de las reductasas, 5 beta reductasas se puede descomponer en metabolitos. Pero ¿qué ocurre en el riñón y en el hígado? El primer experimento fue para estimar la actividad de estas enzimas midiendo con mastespectrometría todos los metabolitos en las muestras urinarias, y calculando las proporciones podemos tener un estimado de la actividad de las enzimas, y como se muestra aquí en las reductasas de anillo A y en los beta-HSD2 vemos que la actividad se redujo y se confirmó por otro estudio de rastreo, del cual les voy a evitar los detalles, y después las reductasas de anillo A parecen estar totalmente desconectadas en la expresión génica y en la proteína en el hígado de los pacientes, totalmente apagadas. Aparentemente esta es una respuesta mayor al estrés. Y a diferencia del alto cortisol y ACTH, aquí tenemos una reducción de la expresión de esta enzima metabolizante en el hígado que explica el cortisol por esta relación inversa. Para la primera parte de la pregunta, la tasa de producción de cortisol es menos que el doble. Los niveles no son impulsados por ACTH y en los pacientes sin SIRS no tenemos tasas elevadas. La depuración en plasma se reduce considerablemente y la depuración se debe a una expresión suprimida y actividad de las enzimas que metabolizan el cortisol, y los altos niveles de cortisol en realidad podrían explicar el ACTH bajo por inhibición en retroalimentación. Tal vez, no podemos saber de los datos presentados. Esto requiere mayor análisis y esto me lleva a la segunda parte de la charla. ¿Qué hay de ACTH y cortisol en su secreción y cómo se comunican una con la otra? Es otro experimento que hicimos. Nuevamente comparamos controles saludables con los pacientes de la UCI entre 9 de la noche y 6 de la mañana. Hicimos una muestra cada 10 minutos porque así podemos por metodologías matemáticas llegar a las tasas de secreción en lugar de la concentración en plasma. Primero los controles saludables
Estas son personas saludables que llegaban a dormir junto a nuestra UCI. Pensamos que iban a estar estresados, iban a tener una disrupción de su ritmo normal, pero vemos que no. ACTH sube y el cortisol sube en las proporciones normales, en las concentraciones de plasma en ese momento. Estos son los pacientes, el cortisol completo, alto, como se espera. No hay un ritmo normal, totalmente perdido. Y los niveles de cortisol libre también se elevan muchísimo. Nuevamente no hay un ritmo normal. ACDH en plasma no está completamente desactivado. Podemos ver las fluctuaciones que son normales, pero en general en esas horas de la mañana es más baja de lo normal. Concentraciones en plasma. Ahora, para pasar de un perfil de concentración en plasma a secreción, tenemos que tomar en cuenta la eliminación. Y ahora sabemos que la eliminación de cortisol está suprimida. Entonces tomamos esto en cuenta a través de análisis matemático para calcular la tasa de producción de cortisol y ACDH. La vida media en plasma de ACDH, por cierto, es normal. Que se descubrió que durante la noche la tasa de producción de cortisol de los pacientes era más baja de lo normal, no más alta. Los pulsos son menores y también la tasa de secreción de ACDH fue más baja de lo normal, pero se comunican. Es un análisis matemático complejo, pero la respuesta a la dosis será normal. No es como que hubiera una falla del hipotálamo, no. Hay una interacción entre ambos procesos y por eso creemos que puede ser una inhibición por retroalimentación. ¿Qué significa esto con el tiempo en la UCI? ¿Tiene alguna consecuencia si es inhibición de retroalimentación de otros sistemas? Esto podría ser comparable a tratar a los pacientes con esteroides exógenos y todos saben que con el tiempo esto se puede convertir en un problema por la atrofia adrenal. Lo sabemos porque ACTH es una señalización de función trófica para la corteza adrenal. Si no tenemos ACTH, la glándula adrenal comienza a atrofiarse. Y esto lo mostró de una forma excelente un estudio en ratones deficientes a POMC de forma completa o intermedia, y estos ratones desarrollaron atrofia de una forma que dependía de la dosis. Pero esto ocurre en los pacientes de UCI. Puede ser que ACTH no es suficiente para mantener a la glándula funcionando estructuralmente, así que hicimos otro estudio. Comparamos la cosecha post-mortem de las glándulas adrenales, si no, no se puede obtener, de pacientes con una estancia corta en la UCI y larga, y después con controles saludables, con muertes agudas fuera del hospital que no habían estado en la unidad de cuidados intensivos. Por supuesto, los factores de confusión se excluyeron. Esto se basó en una estancia media larga en estos días de 2 a unos 5, 16, 13, 21 días. Cuando era largas podría ser comparable con los ratones deficientes en el gen POMC, que muestra atrofia suprarrenal. Primero, la estructura suprarrenal. Si no se tiene ACTH, esta es una fotografía del libro de texto, tinción de ACTH en la corteza suprarrenal. Pero es claro que los pacientes que tienen una estancia hospitalaria más larga, todo lo que es la estructura de las zonas o la zonificación es más grande debido a la deficiencia de ACTH. Y luego estudiamos los genes diferentes que normalmente tienen regulación al alza por ACTH. ACTH tiene esta regulación a la alza del receptor MC2R y regula el receptor para LDL. Es el receptor, el canal para traer colesterol, que es un precursor del cortisol. ACTH se asegura que haya gotas de lípidos presente como precursor para la síntesis hormonal. ACTH regula la síntesis de novo de colesterol y dos enzimas regulatorias en la mitocondria que son cruciales para la génesis, que son CTR y CYP11A1. Los controles que se ven en estas estancias más prolongadas. No requiere de estadísticas para convencerse que le falta las gotas de lípidos a la glándula suprarrenal. Y todos los genes regulados por ACTH, no en el estado agudo, solamente se da en las estancias largas. Esto se soluciona
con algún tipo de fenotipo del gen POMC. Pero post-mortem, en el estudio post-mortem, parece que la deficiencia prolongada de ACTH da como resultado atrofia de la corteza suprarrenal, que puede dar como resultado que no haya suficiente cortisol circulatorio, pero esto se ve post-mortem y puede estar sesgado. Entonces, después quisimos abordar esta pregunta in vivo. ¿Cuál es el impacto de la duración de la enfermedad in vivo? Los pacientes tienen este problema. ¿Todos terminan muriéndose por insuficiencia suprarrenal? No, probablemente no. Nadie ha investigado esto en el curso, en el tiempo, para saber cuándo son estos cambios, cuándo llegan estos cambios al nivel normal, si es que alguna vez se normalizan. Hicimos un estudio apenas la semana pasada, listo para que sea aceptado a publicación, y fue para ver la duración, el impacto de la duración de la enfermedad in vivo. Dijimos que queríamos a pacientes que se quedaban mucho tiempo, 7 días en la UCI, con algunos criterios de exclusión. Algunos aquí se mantuvieron con el propósito de tener este grupo. Queríamos tener un grupo suficientemente grande en la UCI, por lo menos 4 semanas, porque si hay deficiencia de ACTH que juega un papel, se va a ver justo en estos pacientes. Pero también los comparamos con los de una estancia corta, y hubo quienes en bases clínicas se les trató con esteroides contra aquellos a los que no se les trató, con muestras de sangre todos los días, ACTH cada semana, y cuando ya se les daba de alta se les hacía la prueba para ver cuándo se recuperaban. Esto nos permitió abordar 4 puntos. Los que se quedan más tiempo tienen signos de insuficiencia suprarrenal, si el eje HHS y sus cambios se pueden recuperar, si el choque séptico en los pacientes les da riesgo de esta insuficiencia de corticosteroides o CIRSI, y si el tratamiento con los esteroides está determinado por CIRSI, si los clínicos se sienten obligados a tratar en aquellos pacientes en riesgo o con un parámetro de función de corteza suprarrenal anormal. El diseño y los resultados están combinados en la misma diapositiva. Está mejor ilustrado. Comenzamos con ACTH. Los pacientes en la UCI de 1 a 2 semanas, 2 a 3, 3 a 4 y más de 4 semanas. Este fue el grupo que más nos interesó. ACTH debe ser muy claro que no es un solo paciente el que tiene incremento en ACTH durante su estancia en la UCI. No existe. Los pacientes más enfermos, que se quedaron más tiempo, tenían más largo el nivel de ACTH hasta llegar a valores normales más allá de 4 semanas. Pero todos los pacientes, al enviarlos al pabellón, tienen niveles supranormales de ACTH. También los que se quedan poco tiempo. Se eleva todo una semana después para mayores niveles de ACTH que cuando entraron, lo cual era sorprendente. Cortisol. Cortisol total para empezar. Por supuesto, no es inesperado. Y aquí se ve los que se quedan más tiempo. Esta es la curva que los representa, que baja. Pero más allá de 4 semanas, ya el cortisol no muestra hipercortisolismo, lo cual nos sorprende y no nos debe resultar extraño. Cuando se les manda a los pabellones, todos tienen niveles supranormales, o sea que todos se elevan. Están mejor, pero con mayores niveles de cortisol, lo cual realmente es inesperado. Esta fue la primera conclusión del estudio. Más allá de las 4 semanas, parecía como que era posible que hubiera un hipoadrenalismo central presente in vivo, particularmente la elevación en este eje durante la estancia en la UCI. Algo lo estará suprimiendo, inhibición por retroalimentación u otros factores que quizás desconocemos. Y hay otro estudio que acabamos de terminar, no publicado, con una prueba de CRH, pero para abreviárselos nos permite diferenciar entre inhibición por retroalimentación y daño hipotalámico. Y se ve que además de la fase muy aguda, hay una supresión de respuesta ACTH a CRH que es compatible con el nivel del cortisol, lo cual pensamos que es la razón. El cortisol libre es otra cosa. Este se incrementa enormemente. Sube, luego baja, y ya más allá de 4 semanas ya no se eleva. El mismo hallazgo cuando se le manda los
pabellones todo se incrementa. ¿Por qué el cortisol libre es tan alto? Por CBG, o sea, la globulina que se une a cortisol, abreviada como CBG. Esto es lo que determina la unión que se va a dar en la circulación. Si es muy baja, la distribución se va a incrementar. Como dije, permite que el cortisol se vaya a los tejidos y ahí juega un papel importante. Es bajo, siempre es bajo. Escogemos el más bajo, véanlo, y aún así permanece bajo todo el tiempo. Y hacemos pruebas semanales de SYNACTEN, que es interesante. Y estos son las respuestas incrementales de cortisol total después de 2 bolos de SYNACTEN. Si ven ustedes todo esto, pues todos ellos están en la misma situación. Los muy enfermos en la UCI por lo menos 4 semanas es dramáticamente bajo, todos ellos. Sube un poco, pero es como un fenotipo de la enfermedad. Mientras que la respuesta del cortisol libre es perfectamente normal, lo que nos sugiere que ACTH libera una cantidad de cortisol de la corteza suprarrenal, pero quizá está diluido en un volumen de mayor distribución que invalida completamente esta prueba, que habla de lo que es la integridad de la corteza suprarrenal. Los que no sobreviven es igual a los que sobreviven por bajo nivel de CBG y cortisol. Para el resto es exactamente lo mismo. Son pacientes en choque séptico que no presentan diferencia contra los otros. Es por el fenotipo. Veamos estos pacientes en choque séptico con la incidencia que hay de CIRSI, la insuficiencia de corticosteroides, sepsis contra no sepsis. Muchos pacientes cumplen con estos criterios de diagnósticos que están en las guías. Muchos cumplirán con estos otros criterios. No son diferentes. El choque no tiene nada que ver con esto. Pero la sepsis y el choque séptico es lo mismo. Muchos pacientes cumplirán con estos criterios de diagnóstico, pero no parece que se relacionen con el choque tampoco. Este es el punto clave, me parece. El curso en el tiempo de CBG que sigue la dirección delta en respuesta a SYNACTEN, todo tiene que ver con el volumen de distribución. Lo sabíamos por los estudios anteriores, el pico mucho más bajo y la distribución calculada que se va mucho más alta. La prueba con SYNACTEN o SYNACTEN parece que los resultados en la UCI están defectuosos por el volumen de distribución. Yo les aconsejo fuertemente que lo usen como prueba diagnóstica para determinar la insuficiencia suprarrenal. Siguiente pregunta. El inicio de los esteroides debe determinarse por las anormalidades en la función suprarrenal. Mantenemos a los pacientes tratados con esteroides y los pareamos al mismo tiempo el día del tratamiento, los tratados con los no tratados, equiparándolos por tipo y severidad de la enfermedad y todo lo demás en una distribución así. Los médicos tratan a los pacientes con esteroides, pero su función suprarrenal no es diferente de aquellos a quienes no se les trata con esteroides. Incluso si consideran la hidrocortisona, además de otros esteroides sintéticos, el hallazgo es el mismo, no son diferentes. Vean los criterios diagnósticos. Mantuvimos las pruebas escondidas ante los clínicos, por supuesto. Y exactamente la misma fracción de pacientes cumplieron con los criterios diagnósticos para CIRSI, exactamente lo mismo. No se diferencia. ¿Por qué? Por la gente a la que están tratando. ¿Cómo podemos resumir todos estos datos nuevos y cuáles son las implicaciones clínicas y cómo podemos ver las guías EPI? Aquí resumo la producción de cortisol. Nada más se incrementa ligeramente o no se ve alterada. La disponibilidad de cortisol está determinada por una baja unión a plasma y por la descomposición del cortisol suprimido tanto en hígado como riñón. Es un estudio aceptado para publicación. Permanece muy bajo durante toda la estancia en la UCI. Son los principales determinantes del hipocortisolismo. ACTH es bajo debido a la inhibición por retroalimentación, sea supresión endógena, porque si salen de la UCI los pacientes, todo se vuelve a elevar una vez más. Hay razón para pensar que hay ciertos moduladores metabólicos involucrados en esta expresión.
Con el tiempo yo creo que esto pueda causar insuficiencia suprarrenal en la mayoría de los pacientes, pero particularmente los que llevan un periodo prolongado en la UCI. El diagnóstico, decir si no se puede hacer, ya se hizo mención en la prueba con Sinacten y con el cortisol, que no se fija porque no hay ninguna indicación de incremento de volumen. Si no se puede diagnosticar CIRSI, entonces ya no se da tratamiento, ya no se dan los corticosteroides. Sobre el tratamiento, ojalá los convenza de que no hay tratamiento si se basa en la prueba de cortisol o en las respuestas de cortisol total incremental a las pruebas de Sinacten. No quiere decir que no debamos tratar, eso ya es una cosa diferente. Se trata de farmacología. Por supuesto, una alta dosis de esteroides incrementa la tensión arterial porque sensibiliza al sistema para las catecolaminas, por ejemplo, que da como resultado más retención de líquidos y quizá induzca inflamación, pero ahí estaremos hablando de farmacología, como en artritis reumatoide. Se trata con esteroides, no se hace por la glándula suprarrenal. Quizá sí, quizá no, pero las pruebas, los estudios clínicos aleatorizados son controversiales. Me parece que algo que es clínicamente relevante como información es que se reduce la eliminación o el aclaramiento. Cualquier cosa que se haga con los pacientes, si se sabe que no se elimina el antibiótico o si la inmunosupresión no se elimina, pues se reduce la dosis. Esto realmente pone en perspectiva que quizá habrá que pensar una vez más las dosis de esteroides o quizá dar otro tipo de tratamientos y no necesariamente vía esteroides. Con esto les agradezco muchísimo su atención. Bien, tenemos tiempo para... We have some time for questions. Hola, soy Dante, que soy intensivista en traumatismo quirúrgico. Es fascinante lo que dijo usted. Recientemente, en el pasado de hace 10 o 15 años, ha habido mucha literatura sobre el síndrome de Pirks, de persistencia. Es el primero en describirlo y hemos visto a muchos pacientes. Ahora ya nos enfocamos menos en la mortalidad y más en desenlaces más blandos. Son pacientes que van y vienen, se van, regresan y a los 6 meses la mitad ya está muerto. ¿Qué se piensa de la insuficiencia suprarrenal en pacientes críticamente enfermos? No mejoran, no empeoran, como que están hacia la mitad. Yo creo que la naturaleza no toma en consideración a todos los que están en las unidades de cuidados intensivos. El fenotipo puede ser el mismo. Hablemos de los pacientes no tratados. Muchos de estos reciben tratamiento con esteroides también. Puede ir en ambos sentidos. Se puede tener los mismos problemas. Mostré datos del mecanismo por medio del cual se incrementa el cortisol por la descomposición o la degradación debido a los ácidos biliares y también con los pacientes colestásicos, por ejemplo, y parámetros de función suprarrenal. Son pacientes que también tienen un grado de colestasis o colestasia que siempre ocurre. Por eso se explica que siempre están en riesgo. Pero a menudo se les trata en la UCI con altas dosis de esteroides y aunque los reportes dicen no vemos nada de debilidad o fragilidad, pues no se ha documentado bien. Altas dosis de glucocorticosteroides son muy malas para el cerebro. Se ha documentado muy bien en los que tienen enfermedad de Cushing o los que son tratados con altas dosis de esteroides como intervención terapéutica porque ocasiona disfunción cognitiva. Hablamos de delirio, de función cognitiva post-UCI. No podemos decir que los esteroides sean seguros. Los artículos y editoriales actuales dicen que es seguro, pero no se ha documentado del todo bien. Para responderle a esto, sí se puede tener el mismo problema y las intervenciones durante la UCI puedan dar estos problemas.
Mencionó los ácidos biliares y la albúmina. Sí, la albúmina es baja. El sueño endógeno lo produce o la remueve, no sé. Una respuesta de fase aguda con CDG, la albúmina, incrementan los niveles de cortisol libre. Podría muy bien sobre albúmina infundida o inducida. Probablemente la albúmina contribuye a la fracción completa, pero menos que CBG. Los cálculos de cortisol libre sí toman en consideración la albúmina. Los ácidos biliares son muy interesantes. En otras áreas de medicina interna, el papel de los ácidos biliares siempre surge en esa situación. Es un campo complicado porque son ligandos de receptores nucleares, incluidos el receptor del glucocorticoesteroide. Se documenta que los ácidos biliares son parte de una mayor respuesta al estrés. Los ácidos biliares pasan por la barrera hematoencefálica y si esta está reducida, se activa el receptor del glucocorticoesteroide en el hipotálamo. Estamos investigando el papel que juegan los ácidos biliares en esta supresión adicional. Pero también los ácidos biliares parece ser uno de los principales determinantes para reducir el cortisol y parece que el hígado es un órgano clave en esta disponibilidad de cortisol en el caso de enfermedad crítica. No puedo dar la última palabra sobre ácidos biliares, pero potencialmente es un gran campo de estudio. Gracias. Estoy sorprendido porque tiene usted muchos buenos argumentos para las cuestiones sobre CIRSI. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo de esta discusión? ¿Por qué no logró el consenso? Bueno, estuvimos en este comité juntos, nos llevó años finalizar todo el asunto. Hubo muy buenos endocrinólogos en ese comité, expertos en receptores de glucocorticoides, etc. Y me parece que también ellos como que no tuvieron la información correcta por parte de los intensivistas, los endocrinólogos, desde el punto de vista de su personalidad, no gritan tanto como los intensivistas que hicieron oír su voz. Entonces, pues como que nos dimos por vencidos, básicamente. Eso fue. Querían que esto se publicara, que la sepsis se debía tratar con esteroides. Seguimos argumentando en contra, y pues no funcionó. La conclusión es que hay que hacer más investigación y ser más convincentes. Sobre el tratamiento, como dije, bueno, no es que no funcione para incrementar la tensión arterial, porque no es cierto. Si la aumenta, esto está en todos los artículos, pero saber si esto es bueno o malo es otra cuestión. Es controversial y yo creo que mientras más tengamos más datos, podremos aclarar más y más las dudas. Felicitaciones, doctora, sobre su trabajo. Su plática es fantástica. Muchas gracias.